Quisiera que leamos primero Génesis capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Quisiera también que leamos segunda de Timoteo capítulo 1, si lo podés leer por favor, Rubén. Segunda de Timoteo capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracias, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Quiero comenzar definiendo esta palabra porque vamos a estar hablando de temor. Estamos viviendo en un tiempo donde casi se está desarrollando una cultura de temor. Por todos lados somos invadidos con noticias que están generando temor en todos nosotros, intentando generar temor en cada uno de nosotros. Y si no sabemos manejar esto, yo decía el jueves pasado, ¿será que podemos vivir sin temor? Y antes de venir acá, estábamos en la oficina, yo le decía a los pastores, es importante que las personas sepan que el temor es algo con lo que vamos a convivir. El problema no es que convivamos con el temor, el problema es cómo vamos a manejar el temor. Y por eso comenzamos leyendo en Éxodo capítulo 3 y vemos cómo por primera vez en la historia de la humanidad el hombre experimenta temor. Y la razón que experimenta temor es porque en ese momento estaba ocurriendo separación. Recuerden que la paga del pecado es muerte. Adán estaba desobedeciendo a Dios y como consecuencia se iba a cumplir lo que Dios le había dicho a Adán. Si comieres del fruto del conocimiento del bien y del mal, de cierto morirás. Y una de las definiciones de la palabra muerte es separación. Cuando Adán come del fruto del conocimiento del bien y del mal, hay algo en él que se ve afectado. Y esa separación produce esa sensación en él que nunca antes había experimentado, de tal manera que cuando Dios se le presenta, la reacción de Adán es: tengo miedo y voy a esconderme de Dios. Pablo en segunda de Timoteo capítulo 1 le está dando un consejo a Timoteo y le está diciendo: el Señor no te dio espíritu de cobardía. Esa palabra
cobardía en el original significa timidez. Es dejarse intimidar por algo o por alguien. Es perder la falta de valor. Nunca el deseo de Dios ha sido que el miedo nos gobierne, sino que el deseo de Dios siempre ha sido que estemos en tal comunión con Él, de tal forma que su perfecto amor eche fuera el temor. Ahora, el asunto que para muchos pudiera en este momento este tema no ser tan relevante, es que muchos pudieran no identificar que todas las acciones que están tomando pudieran estar siendo motivadas por el temor y simplemente no lo saben. Porque nosotros tenemos un entendimiento de que el temor solamente es esa sensación extrema de pánico que nos lleva a que todo nuestro interior se altere. Pero la verdad es que el miedo tiene muchas manifestaciones y algunas pueden ser tan sutiles que ni siquiera las podamos identificar. Entonces, cuando Pablo le está diciendo que Dios no te dio espíritu de cobardía, le está diciendo no te dio un sentimiento que te conduzca a la timidez, un sentimiento que te lleve a no tener el valor para enfrentar las cosas. Y este temor también puede tener diferentes niveles. Ahora, esta palabra que les acabo de definir es cobardía, pero en Mateo capítulo 14, el verso 26, dice que los discípulos, viendo andar a Jesús sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Esta es otra palabra, esta es la palabra phobos, que es espanto, temor, terror, pero que se manifiesta con un sentimiento de desconfianza que pueda ocurrir algo malo. Y tiene diversas intensidades, desde el punto que nos puede llevar al pánico o al horror. Y esto afecta nuestro estado emocional, porque da como resultado una respuesta ante esta situación o evento. Entonces nos anticipamos al dolor y eso genera miedo. Estamos viendo un peligro que nos puede causar dolor y que usualmente lo que nos lleva es a decidir si nos detenemos a enfrentarlo o simplemente terminamos huyendo. Y esto causa una sensación interna que no es placentera, es desagradable, porque activa nuestro sistema de alerta. Entonces nos ponemos en alerta y esto provoca un mecanismo interno desagradable. El miedo no es una emoción agradable. Y como decía, en este tiempo hay una cultura de temor. Muchos hoy se están haciendo la pregunta al cerrar el año, ¿cómo va a ser el año que viene? Y muchos se están anticipando. Y la anticipación que tienen muchos no es buena, es de temor. Les está creando esa desconfianza que los está llevando a muchos a tener una perturbación angustiosa del ánimo por el riesgo, ya sea real o imaginario. Y esa es una de las cosas con el miedo, que el miedo puede ser real o puede ser imaginario. Pero para aquella persona que lo está sufriendo, tal vez no es percibible que lo que está teniendo es una imaginación de algo que no necesariamente va a ocurrir. Y entonces le genera un estado de alerta, un estado de alarma por el futuro. Hay miedos básicos. Todos tenemos miedos básicos.
Algunos tenemos miedo al futuro porque no sabemos con certeza lo que va a traer. Tenemos miedo a la muerte, miedo a que seamos y que dejemos de existir por completo. Eso es algo natural nuestro, es ese sentido de supervivencia, es uno de la naturaleza más profunda del ser humano, es la supervivencia, y desde ahí se derivan otros miedos. Pero es interesante que podemos tener miedo a la muerte, pero también miedo a la vida, porque mientras estamos viviendo podemos estar pensando en que si nos enfermamos, algunos pueden pensar: estoy envejeciendo, y aún eso generarle un estado de temor. Otros tienen miedo a las realidades peligrosas, a perder el control, miedo al fracaso, miedo a perder el trabajo, miedo a movernos libremente y ser restringidos, miedos a tomar decisiones, miedo a la incapacidad de los recursos para enfrentar todas las diferentes situaciones, miedo a la soledad, miedo al qué dirán, miedo al rechazo, miedo a hacer el ridículo. Hay tantos miedos por todos lados, pero tenemos que ir identificando cómo el miedo nos puede estar afectando. Pablo dice: el miedo es un espíritu. Y dice a Timoteo: no te ha dado espíritu de cobardía. Entonces la pregunta es: ¿cómo vamos a manejar esta realidad donde el miedo es parte de nuestra vida diaria? ¿Cómo hacemos para manejarlo correctamente desde las Escrituras y entender que la posibilidad de que algo malo ocurra no necesariamente significa que hay altas probabilidades de que ocurra? Y tenemos que aprender a manejar la posibilidad y la probabilidad. Cuando hablamos de posibilidad, estamos hablando de que hayan algunas condiciones que hagan que algo sea posible. Pero cuando estamos hablando de probabilidades, estamos ya hablando de un cálculo matemático que nos da un porcentaje de que algo suceda. Ahora, puede ser que sea posible que algo malo ocurra, pero que las probabilidades sean muy bajas. Y ahí entonces comenzamos nosotros a entender de que hay miedos que son reales, pero hay miedos que pueden ser irracionales. Que nosotros estemos viendo la probabilidad de que algo ocurra muy alto, cuando en realidad no hay muchas probabilidades de que ocurra. Entonces eso nos va a meter en un estado ansioso. Ahora, si nosotros hablamos de estar preocupado, esto lo que nos está diciendo es: tenemos un miedo a alguien. Cuando alguien dice estoy preocupado, lo que usted tiene que identificar es que hay algo que te está atemorizando. Y tenemos que manejarlo. Tenemos preocupaciones, claro que sí, pero tenemos que aprender a manejarlo. Ahora, quiero hablarles de tres cosas en general que están vinculadas a esta palabra temor. Primero, el temor a Dios, que no es lo mismo que el temor a la circunstancia y que el temor a los hombres, y que es importante que lo podamos ir identificando estas diferencias. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entendamos entonces que Adán y Eva estaban unidos en mente, por lo tanto, ellos no tenían ningún pensamiento negativo que produjera en ellos temor. Cuando hablamos ahora, eso es la caída del hombre, pero cuando hablamos ahora del temor en ámbitos de connotación a Dios, es aquello que me sostiene en obediencia a no querer hacer algo contrario. Es entonces el principio de la sabiduría, el poder reconocer que hay algo en mí que debe guiarse y tener la misma mente. Esto no es negativo,
Esto es más bien el cuidado ideal en el cual en mi corazón lo tengo asentado. Por lo tanto, mis acciones son reverentes a no fallar. Esto es un miedo reverencial. Es el corazón dispuesto y diciéndole al Señor: te amo tanto y estoy unido a ti que lo último que quiero es fallarte. Que una de las cosas que le da mucho valor a que nosotros podamos desarrollar, experimentar el temor de Dios, es que el temor del Señor nos preserva, nos mantiene vivos, nos mantiene conectados a un diseño y a un propósito. Y alguien que uno puede reconocer en la Escritura como una persona que experimentó ese temor, que logró desarrollarse en su vida bajo el temor de Jehová, es David. David fue un hombre que es conocido en la Escritura como alguien conforme al corazón de Dios. Eso no lo hacía un hombre sin errores. En algún momento David cometió pecado. Sin embargo, fue un hombre que en su interior, después de un proceso de conexión con el Señor y de arrepentimiento, desarrolló esa postura, esa posición de su corazón, donde lo más importante era poder contar con la aprobación de Dios. Alguien que teme a Dios es alguien que vive no solamente por la aprobación del hombre, sino por la aprobación de Dios. Algo también de lo que estábamos discutiendo ahora con el pastor Arsenio, y hablábamos del temor de Dios, es que es un estado del corazón. Es ese anhelo de no quererlo desagradar porque entiendo quién es Él. En Colosenses, el apóstol Pablo habla de que uno de sus anhelos es orar incesantemente en el conocimiento, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Porque conocer a Dios, a medida que lo vamos conociendo a través de las Escrituras, se va desarrollando en nuestro corazón un entendimiento de quién es Él, de que Dios nos amó primero, y entonces vamos creciendo en ese entendimiento, pero también vamos queriendo de alguna manera siempre estar bien con Él. Que las meditaciones de mi corazón siempre te agraden, que la forma en que me expreso, la forma en que me desarrollo en la vida diariamente, la forma en que llevo mi matrimonio, en que levanto a mis hijos, te agraden, Señor. Ese temor reverente por causa de quién es Él. Es donde lo tengo en mi corazón, qué significa para mí, qué significado le he dado, entendiendo que Dios es soberano, que Dios es todopoderoso, pero ese lugar que yo le doy en mi corazón y el siempre querer estar cerca de Él desde el entendimiento de que amarle a Él es precisamente guardar su voluntad. En realidad, cuando nosotros estamos pensando en el miedo, me gustaría mencionarles un concepto que encontré y dice: temor es una reacción, y detengámonos ahí porque es ahí donde yo quisiera que meditemos. Es una reacción a una acción. Es una reacción a un acontecimiento, y esta reacción afecta nuestras emociones. ¿Ante qué? Ante un peligro que nosotros estamos percibiendo. Y en nuestra vida podemos encontrar, como bien mencionaba Arsenio, muchos tipos de temores. Quisiera hacer la pregunta: ¿cuántos de ustedes están enfrentando en este instante, aún los que nos están viendo a través de las pantallas, está presentando usted algún tipo de temor, algún tipo de miedo? La Biblia dice que el miedo no proviene de Dios. Entonces nosotros debemos de reaccionar ante una circunstancia que puede generar en nosotros miedo de la manera correcta. Ahora, a través de las plataformas online, nos hemos dado cuenta cómo el pueblo de Dios enfrenta muchas situaciones difíciles de salud. Pero cómo estamos reaccionando ante una circunstancia va a definir el final de la historia, el final de la circunstancia.
La fe y el miedo no son compatibles. Y cuando Pablo está alentando a través de sus palabras a Timoteo a tener un espíritu de dominio, un espíritu de poder, está diciendo que ese espíritu de temor no proviene del Señor. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta o analizar cómo yo reacciono cuando me encuentro ante una circunstancia de peligro, que puede ser, como bien mencionábamos, real o imaginaria, presente o de un futuro. Recordemos que el miedo tiene un origen emocional en nosotros, una afectación emocional. Y las emociones son las expresiones de nuestros pensamientos, lo que nosotros estamos almacenando y creyendo en nuestra mente. Entonces, nosotros tenemos que entender que el temor es tan impresionante que puede afectar a grandes niveles nuestra vida y puede afectarnos hasta físicamente. Dice que el temor altera o desata neuronas químicas que afectan nuestra mente. Pero cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros nos apropiamos de esas mismas palabras que Pablo le estaba diciendo a Timoteo y entendemos este principio de poder, de amor y dominio propio, entendemos que el amor del Señor va a echar cualquier temor de nuestra vida, porque nuestra fe y nuestra confianza está en Jesús. Proverbios 3, verso 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El pastor bien decía, es imposible que creamos que vamos a vivir sin temor. Pero cuando hablamos entonces ahora del temor a Jehová, es entender que es el sistema de protección y da beneficio. El proverbio mencionado dice, será medicina a tu cuerpo. O sea que será el sistema o la protección en el cual en el corazón me va a guardar. Es como el sistema nervioso del cuerpo. Yo puedo acercarme a algo que ha quemado mi piel, por lo tanto tendré un cuidado y no me volveré a acercar. Como dicen, el que es quemado con leche hasta la cuajada sopla. Hay una acción ahora de cuidado en cómo debo de protegerme. El temor a Jehová es el sistema en el corazón que se ha establecido, son principios en los cuales ahora tengo beneficio y van a protegerme. Entonces debemos entender que el temor, cuando se trata del temor a Dios, es aquello que traerá a mi vida el beneficio que tanto anhelo, la medicina que tanto busco y la paz que tanto anhelo. Estoy diciendo entonces, o se estaría estableciendo, que el temor en el sentido reverencial a Dios producirá la mayor paz y tranquilidad a toda nuestra vida. Fíjese que hablando del temor de Dios, tener temor de Dios no es otra cosa más que no querer estar lejos de Él. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 3, cuando dice que tuvo miedo, en realidad el miedo es que se escondió. Se oyó la voz y se escondió porque tuvo miedo, se alejó. Entonces, si el miedo es consecuencia de la desobediencia, cuando te alejas a Dios, el temor de Dios en realidad no es otra cosa que no querer estar lejos de Él. La falta de temor de Dios fue lo que hizo que Adán y Eva pecaran. Cuando ellos pecan, lo primero que perdieron fue el temor a Dios. Si ellos no hubiesen perdido el temor a Dios, ellos no hubiesen llegado a experimentar el miedo. En realidad, el temor a Dios y el miedo son cosas opuestas. La definición no es la misma. Decíamos que el miedo es un estado de alerta emocional ante un peligro.
Es la sensación de que hay un dolor que se nos puede infringir. Estamos hablando de algo que no queremos enfrentar porque nos puede dañar. Es temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a envejecer, temor a estar solo, temor a perder el trabajo, temor al fracaso, temor a todas esas cosas. Pero cuando nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces lo que nos está diciendo es que muchas veces en realidad el temor nos va a invadir porque perdimos la sabiduría y el entendimiento de saber que nuestro lugar seguro es con el Señor. Para reforzar esto, quiero leerle la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25. Dice en el verso 24: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, dice, tuve miedo. Ahora quiero que piensen esto, porque este hombre tuvo miedo de su amo por lo que el amo esperaba de él. O sea, el miedo de este hombre que recibió un talento era: se espera algo de mí y no lo voy a hacer. Y el miedo me paraliza. Entonces, en realidad, el miedo que él tenía era por lo que se esperaba de él. Y lo que se esperaba de él lo llevó a alejarse de su amo. Cuando en realidad lo que el Señor quería es que, por el contrario a que se alejara, eso en realidad lo terminara acercando. Lo que él estaba viendo era el castigo. Lo que lo estaba motivando a él era el castigo, no necesariamente el amor. Por eso es que nosotros vemos a Adán, que cuando peca, Dios esperaba su obediencia. Pero como él sabe que él no hizo lo que Dios esperaba, entonces ahora lo que hace es alejarse por miedo al castigo. Cuando en realidad, cuando hablamos del temor de Dios, no debería de generar ese miedo al castigo, sino que en realidad está basado en el valor que Dios nos da a nosotros. Por eso es que decíamos, el temor de Dios es un asunto del corazón. Es un asunto donde nosotros, por revelación, se nos da a conocer cómo el Señor nos ve a nosotros, lo que Él espera de nosotros, y nosotros reaccionamos a eso. Y eso nos lleva a vivir una vida de sabiduría, a aborrecer el mal. Proverbios capítulo 8, verso 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová nos dice también que es tener confianza. El temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Proverbios 22:4 nos dice: riqueza, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, de alguna manera, nosotros, al entender el temor de Dios y al acercarnos a Él desde lo que Él espera de nosotros, de una forma comienza a alejar los otros temores a los cuales estamos constantemente expuestos. Algo que dice Salmo 111, que está relacionado al temor de Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, dice, tenemos buen entendimiento, tienen todos los que practican sus mandamientos. Y otra de las cosas que me llamaba la atención también está en Hechos 9:31, cuando habla acerca de la iglesia primitiva. Dice Hechos 9:31, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Yo creo que cuando nosotros podemos desarrollar ese temor como una condición de nuestro corazón, hay elementos que se añaden a nuestra vida.
Salmos dice, tendremos una vida de entendimiento. Muchas veces el temor, lo que produce ese pánico, ese miedo, nos lleva a una confusión en nuestro entendimiento. Pero el temor a Jehová nos da entendimiento, y también dice Hechos 9, nos ayuda a edificar y desarrollar una vida en paz. Salmo 139, 7 al 10, dice: ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitase en el extremo del mar, aún ahí me seguiría tu mano, me asirá de tu diestra. Temor de Dios también está ligado a tener entendimiento de que Dios es omnipresente. Es entender que su presencia está en todo lugar, que me ve en todo momento, que está conociendo lo que siento, conoce lo que hago. Y en ese entendimiento de su omnipresencia, yo busco la forma, por conocimiento de la palabra, por la intimidad que desarrolle con Él, de poder tener una relación genuina, porque entiendo que Dios conoce mi corazón, pero que también está en todo lugar. Entonces, el rey David tenía un entendimiento profundo de esto. Por eso alineaba su vida, su corazón, su mente todos los días para agradar a Dios. Entonces, cuando el pastor Arsenio hablaba del temor y el temor a Dios, y precisamente que el temor a Dios está relacionado con amarlo a Él, que está directamente proporcional a ese amor, no debe de vincularse con un futuro castigo, no tiene que vincularse con algo que Dios va a hacer en mi contra, sino todo lo contrario. El temor de Dios está basado en ese amor que Dios tiene para con nosotros, y que nosotros no, por el conocimiento que tenemos de Él, vivimos en paz con ese entendimiento que Dios me ama y que yo soy y estoy para Él. Tenemos temor de Jehová, pero también podemos ver el temor a las circunstancias de peligro que se pueden presentar en nuestra vida. Y cuando hablamos de ese tipo de temor, es un temor que provoca un estado de ansiedad, puede provocar un estado de dolor, puede provocar una alteración en nuestro interior. Uno de los pasajes donde nosotros podemos ver esta palabra temor, que es la palabra fobo, es cuando Pedro baja de la barca y comienza a ver los vientos. Entonces dice, tuvo miedo. Él fue absorbido por el miedo y comenzó a tener una alteración. Muchas veces nosotros podemos encontrar este tipo de temor cuando hay circunstancias que las valoramos como circunstancias de peligro y que nosotros no tenemos lo que se requiere, los recursos necesarios para poderlas enfrentar. Pero también vamos a encontrar el temor a las personas. Y dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Esa palabra lazo significa trampa. Y este es uno de los temores que también cada uno de nosotros necesitamos prestarle atención y tener cuidado, porque al final, cuando nosotros comenzamos a experimentar un temor hacia lo que el hombre puede hablar o puede decir de nosotros, lo que se establece en nuestra vida espiritual es un estado como que fuéramos tomados por una trampa. ¿Y cuál es esa trampa? Es esa trampa donde no podemos vivir nuestra propia identidad, nuestro propio diseño, nuestra propia esencia. Era lo que también Pablo estaba tratando en Timoteo. Timoteo padecía mucho de esa timidez, era un predicador joven, había sido enviado a Efesio, pero él necesitaba aprender, iba a enfrentar a los falsos maestros, iba a enfrentar a los ancianos, que eran personas que posiblemente tenían un estatus mayor que él, pero él necesitaba entender, no estar preocupado por lo que las personas podían decir de él, porque eso establecía un lazo o una trampa. Así es, y tenemos que ver dos cosas. Uno,
que el miedo va a generar en nosotros muchas ocasiones, en muchas circunstancias, una reacción de peligro. Pero sabemos bien que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y Proverbio 1 nos dice que el que no toma este temor a su vida, el temor de Jehová, como algo de todos los días y lo desechamos, nos volvemos, dice, insensatos. Entonces, este temor a Jehová tiene un origen, tiene una fuente, y es una fuente de amor, porque Dios es amor. Y antes de conocer, como ahora conozco al Señor, pensaba que si yo hacía algo malo, Dios iba a castigarme severamente. Y fíjese bien, Dios es amor. Y Dios aborrece lo malo, desea que no tomemos ese camino, desea que nos vaya bien, porque Dios es amor y desea el bienestar para su pueblo, para su creación. Dios es amor y no debemos de tener un concepto acerca de Dios como un padre que viene a castigarnos con toda su ira. Y si bien es cierto, nosotros debemos de asumir, cuando nosotros nos volvemos insensatos y desechamos esa sabiduría y desechamos esa enseñanza, que al final somos insensatos porque nos va a ir bien si la tomamos sobre nuestra vida. Entonces vemos en el principio, en el Génesis, Adán, que Adán no actuó con sensatez ante el consejo de Dios. Y luego eso generó en él temor, miedo. Pero vemos a un Dios totalmente reaccionando ante la falla de Adán como un Dios de amor, como un Dios que desea cubrirnos, como un Dios que desea rescatarnos. Entonces nosotros debemos de entender que aunque personas, que aunque circunstancias puedan generar en nosotros temor, miedo al peligro, y puede ser real o imaginario, como bien decimos, debemos de entender en nuestro corazón que el amor del Señor va a echar fuera todo temor de nuestra vida y que debemos de confiar en eso, porque bien dice su palabra que el temor de Dios echa fuera todo, y todo es todo. ¿Cuál es el miedo que tengo yo en este momento? ¿A las personas? ¿A alguna enfermedad? ¿A la finanza? ¿Al mañana? Confiemos en el Señor. Hoy nos está diciendo el Señor: mi amor es suficiente para cambiar toda la historia de una humanidad. Entonces hoy nos tenemos que aferrar a su palabra. Hoy cada uno de nosotros tenemos que comprender cada día más que la palabra de Dios en primera de Juan 5:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, fíjese bien, el perfecto amor quiere decir que todas aquellas cosas débiles, todas aquellas cosas incompletas en nuestra vida, todas aquellas cosas inconclusas en nosotros, hay un ser perfecto que se quiere perfeccionar en nuestra debilidad. Y nosotros estamos abiertos y reconociendo que dentro de esa imperfección, la única respuesta no son tratamientos psicológicos, no son medicina. La única respuesta para que nuestros miedos y nuestros temores son ese perfecto amor. Y ese perfecto amor vive en nosotros, con nosotros. Y bien dice la palabra: sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, dice, lleva en sí castigo. Fíjese bien,
genera algo malo en nosotros, temor, miedo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros debemos de confiar cada día más. Ese amor va a suplir todas tus necesidades. Ese amor desea llenarnos a nosotros. Ese amor desea darnos la luz y la dirección a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones difíciles? Yo recuerdo un momento en que mi hijo tenía una situación de salud que generó un miedo, una angustia en mí, una ansiedad, un estrés. Y yo tuve que tomar la decisión. ¿Confío en ese perfecto amor que desea mi bien o no voy a confiar? Hoy nosotros tenemos que tomar la decisión. Y sabiendo que Dios es bueno, a veces optamos por no hacerlo. Estamos siendo invitados. Señor, voy a confiar en ti. Tu amor sabemos que es bueno, que es agradable, Señor, y desea nuestro bienestar. Amén. Entonces tenemos temor a Dios, pero también temor a las personas o a las circunstancias. Y cuando leemos en segunda carta a Timoteo, el verso 7, Pablo, el que está preso, y déjeme ponerlo de este punto de vista. Pablo tiene un temor y Timoteo tiene un temor. El temor de Timoteo es cobardía, que está siendo tímido, está imposibilitado de cumplir el propósito, la asignación de avanzar, porque hay algo en él que lo detiene. Pablo, por otra parte, en la misma carta, capítulo 12, 2 Timoteo 1:12, dice: por lo cual asimismo padezco esto. Está diciendo, yo estoy sufriendo, pero no tengo temor a sufrir. Miren lo que dice: pero no me avergüenzo. Está hablando de tengo valentía. Es el temor a Dios el de que está hablando Pablo. Aún entonces aquello natural que me puede hacer daño es irrelevante. Lo primero es el temor a Dios. Dice el verso: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo está diciendo: estoy preso, estoy sufriendo, pero esto no va a gobernar mi vida. Estos espíritus no van a gobernar. Lo que está ministrando a mi alrededor no va a hacer que tome decisiones equivocadas. Y es él que le está diciendo a Timoteo: no puedes parar, tienes que tener el enfoque correcto en la vida, temer más a Dios que cualquier otra cosa. Y hoy nos enfrentamos a esto. Alguien pudiera decir: si temo a Dios no voy a sufrir. Y eso sería no estar listo para vivir la vida enfrentando todo aquello que está por delante. Pablo tenía que ir a Jerusalén sabiendo que lo iban a apresar. Y aún así él fue, porque el temor más grande que en su vida estaba, o el temor, vamos a decirlo, canalizado de la forma correcta, era su corazón por hacer la voluntad del Señor. No por lo que le podían hacer las personas, no por lo que le podía hacer Roma. Y en este verso, en la parte final, por eso es increíble lo que dice: yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él está diciendo: ya todo lo que en mi vida y en mi cuerpo podría pasar, eso está resuelto. Yo solo hago una cosa, y es mi corazón conectado al del Señor. Por eso cuando este es un tema que es muy complejo por todos los diferentes tipos de temores que podemos ver. Y cuando hablamos de nuestro sistema emocional en cuanto al temor, esa percepción, y quiero rescatar una palabra que dijo el pastor el jueves pasado sobre los lentes que nos ponemos para interpretar los acontecimientos. Si el temor me ha invadido tanto que la percepción de lo que estoy viendo o viviendo solo lo hago desde el temor, todas las decisiones posteriores vendrán en función al temor. Esa percepción de que algo malo va a acontecer, esa percepción de que algo en el futuro no voy a poder manejar, esa percepción de que no voy a tener los recursos para resolver algo, empieza a tomar un territorio en mi manera de ver las cosas. Empieza a tomar un territorio en mi manera de tomar decisiones. Y en una temporada como esta, que es tan fértil al temor por todo lo que hemos vivido,
creo que es muy importante evaluarnos. ¿Desde qué plataforma estamos tomando decisiones hoy? Y cuando a la luz de lo que se ha predicado podemos ver que también hay una influencia a nivel mundial, ¿verdad?, que puede de alguna manera afectar nuestro sistema emocional, es importante entenderlo y verlo para no ser engañado por esto. Entonces, hoy en día, la percepción de que algo puede suceder malo, ese temor que se puede arraigar, está haciendo mucho daño físicamente, mucho daño a nivel psicológico, y es tan importante un tema como este para traer luz a la forma en que estoy percibiendo las cosas en este tiempo. Si me pasó algo, es necesario que yo lo valore según lo que las Escrituras dicen. Job, en el capítulo 3, verso 25, habla de la conexión que tiene con la percepción de que algo malo le iba a pasar, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Esa percepción es muy importante evaluarla, porque nos puede conectar con algunas situaciones que posiblemente nunca acontezcan, pero ya me están afectando, que posiblemente jamás se desarrollen, pero ya me están afectando porque me conecto con ese sentir, con esa emoción que realmente es disfuncional, no me sirve para nada. Si el miedo me llevara a tomar una decisión de protección, sería una emoción funcional, porque de alguna manera me está llevando a guardar mi vida. Y alguien ponía un ejemplo: si al llegar a una esquina yo sé que hay, por ejemplo, un perro Rottweiler y yo sé que ese perro me puede afectar, yo tomo la decisión de no pasar por esa esquina y preservo mi integridad física. Ese es un temor a ese can que de alguna manera me protege de que algo me suceda. Es algo funcional, pero se vuelve disfuncional cuando yo sé que está ese animal ahí y decido no salir y me paraliza. ¿Cuántas cosas me pudieran estar paralizando hoy por la percepción que tengo del futuro? Pudieran haber planes, como en el caso de Timoteo, que había una asignación de futuro, y Pablo le está diciendo: no tengas temor, no te dejes influenciar por lo que está pasando en el ambiente, porque hay algo encargado para ti, hay un propósito. Y eso es lo que a nosotros nos puede de alguna manera ayudar a seguir adelante. Dios tiene un propósito para nosotros, Dios tiene una asignación para nosotros, y Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Temor no solamente es esa emoción que produce que tus químicos en el cuerpo comiencen a ser liberados y te genere esa emoción y esa sensación de temblor física, porque el miedo se puede manifestar con una sensación interna de una emoción que te genera esa sensación que nosotros la conocemos como miedo. Pero también es cierto que hay personas que cuando les da miedo tiemblan, su cuerpo físicamente tiembla. Hay otras personas, niños, que cuando tienen miedo terminan aún orinándose, literal, del miedo lo hacen. Pero hay algunas personas que tienen una falta de entendimiento, donde no reconocen que lo que están haciendo, las acciones que están llevando a cabo, son originadas desde el miedo. Y tanto uno como el otro termina afectando, porque sus decisiones están siendo tomadas desde el miedo. Entonces el que tiene ese miedo, ese pánico, que literalmente lo siente en su cuerpo y lo lleva a un estado disfuncional, termina dañando su vida. Pero aquellos que no están conscientes, que están llenos de temor, pero sus acciones son dirigidas por ese miedo,
también terminan tomando decisiones que les dañan y viviendo de una manera disfuncional. Por eso es que cuando hablamos del temor dijimos, necesitamos definir qué es temor a Dios para ponerlo separado, para que no mezclemos el temor de Dios, que no tiene que ver con esa sensación de pánico, de fobia, sino que es reverencia, que nos debería llevar a no hacer lo que hizo Adán y Eva, porque para nosotros el estar en comunión con Él es lo más importante, de tal manera que lo que más tememos es esa separación con Él. Y por esa causa todo lo que hago lo dirijo desde el temor a Dios. Quiero estar bien con Dios, quiero agradar a Dios, quiero que Él esté complacido conmigo, no quiero que nada interrumpa, ni estorbe, ni perjudique mi relación con Él. Y ese temor reverente a Dios me lleva a apartarme de lo malo, a aborrecer lo malo. Tenemos que agarrar ese temor que nos lleva a esa obediencia y ponerlo a un lado. Ese es el temor reverente. Es esa obediencia extrema que nos lleva a aborrecer el mal y que no queremos que nada ni nadie nos separe de Dios. Y por eso decíamos, el temor de Dios es un estado del corazón. Quiero estar con Él. Pero hay temores que lo que quieren es atacar eso. Son los temores a circunstancias adversas, como la que vivieron los discípulos en el momento que había una tormenta y ellos estaban en la barca con Jesús, y ellos vienen a Jesús y le dicen, estamos viviendo una circunstancia extrema. Y esa circunstancia lo llevó a cuestionar la fidelidad de Dios. Y cuando nosotros cuestionamos la fidelidad de Dios, lo que estamos perdiendo es el temor a Dios. Porque si nosotros estamos con miedo a la circunstancia y desconfiamos de la fidelidad de Dios, lo que estamos haciendo es perdiendo el temor, porque el Señor nos ha prometido ser fiel. Él mismo nos dice en Isaías 41, no temas. Que a veces parece contradictorio este tema, que por un lado el temor de Dios y por otro lado el Señor dice no temas. Y por eso es que es vital que nosotros desarrollemos el entendimiento. Y Pablo dice esto: no les dio espíritu de cobardía, sino de poder. Necesitamos entender cómo opera el temor, pero también necesitamos entender cómo opera el poder de Dios. Porque cuando nosotros entendemos por revelación, por el Espíritu, el poder de Dios, entonces de alguna forma el miedo disminuye. Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, no te dio espíritu de cobardía, te dio espíritu de poder. No te dio espíritu de cobardía, te dio un espíritu de amor. No te dio espíritu de cobardía, te dio un espíritu de dominio propio. Y esta palabra dominio propio es clave entenderla, porque dominio propio está hablando de una persona que tiene inteligencia en su forma de pensar. Y Pablo dice, Dios no te dio espíritu de cobardía, te dio una mente sobria. Pero la sobriedad no solo es pensar bien, sino también la sobriedad es poder velar de cómo se está moviendo el enemigo, cómo funciona el espíritu de temor. Porque yo puedo pensar bien hoy, pero si yo no tengo la capacidad de velar entendiendo cómo opera el enemigo de manera sutil, va a entrar en mi vida, va a entrar en mi vida, va a entrar en mi vida, y voy a ir perdiendo la cordura hasta que la cobardía se apodere de mí. Pablo le estaba diciendo a Timoteo,
necesitas ser perfeccionado en el amor. Necesitas ser perfeccionado en el poder de Dios. Y necesitas ser perfeccionado en tener una mente sobria. Todas las noticias y todos los acontecimientos son un espíritu que se está moviendo y se mueve en la iglesia. Mucha gente hoy, después de esta pandemia, cristianos de años, dejaron el camino del Señor. Se fueron en un camino donde ya el pecado es parte de su práctica diaria, porque perdieron el temor de Dios. Eso está ocurriendo hoy en la iglesia. Las adversidades son las mismas que vive el mundo, pero nosotros tenemos la mente de Cristo y no deberíamos de pensar como piensa el mundo. No deberíamos de ver como ve el mundo. No deberíamos de actuar como actúa el mundo. Si el temor se apoderó de nosotros, ya estamos en un camino donde tarde o temprano vamos a ser enlazados y vamos a ser llevados tarde o temprano como esos animales que están listos para ser devorados. Que el Señor nos dé entendimiento en esto, que usted se instruya en esto, porque hoy más que nunca necesitamos tener los ojos abiertos y conocernos a nosotros mismos. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus temores? Y la pregunta más importante, ¿qué dice el Señor acerca de esas cosas? Y desde ahí, entonces, entrar en ese proceso donde podamos experimentar ese espíritu de poder, de amor y dominio propio.